Buen día para todos. Un saludo muy especial a las personas que hacen posible estos espacios de encuentro, de disertación y reflexión filosófica. eh, Al segundo Congreso de Educación y Filosofía de Redipe y CIFE. También un saludo muy especial a las personas integrantes de la Universidad Católica Lumen Gentium de Cali. Bueno, entonces iniciaré con mi exposición que he titulado eh, Enseñar filosofía o enseñar a filosofar, una educación provocadora. Entonces, el presente artículo es un avance de investigación de la tesis doctoral, la cual sustenta que la enseñanza de la filosofía atraviesa retos y desafíos en el marco de una educación filosófica que permita en los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico para filosofar sobre una sociedad enferma con problemas de diferente índole. Uno de ellos, el olvido del propósito de una educación filosófica del ser. Retos y desafíos que, aunque han sido tratados a través de la historia, cobran actualidad en los procesos institucionalizados. La filosofía como disciplina, al didactizarse, hace que emerjan cuestiones e interrogantes que necesitan ser pensadas y reflexionadas, como la pregunta por enseñar filosofía o enseñar a filosofar. Interrogante que a través de una educación filosófica provocadora puede suscitar en los estudiantes filosofar. Es importante analizar los contenidos y las formas de enseñar filosofía. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es el método de aprendizaje? Esta es una problematización filosófica que debe ser analizada. Lo que se sostiene es que enseñar a filosofar es caminar por el vasto campo de la filosofía, transitar por los postulados, las categorías y los argumentos que las escuelas de pensamiento y los filósofos han propuesto a través de la historia para comprender los problemas actuales de la sociedad. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, demostró la necesidad y la importancia de las TICs en los currículos de todas las profesiones, lo que exige una transformación del currículo que debe ser aprovechada para organizar nuevos contenidos, nuevos métodos, para una educación filosófica pertinente y contextualizada. Para el año 2013, el MEN, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, redujo el campo de estudio y de acción de la filosofía en los procesos de enseñanza. Primero, porque la eliminó del núcleo común de la prueba. Y segundo, por la reducción a una parte del todo, llamada lectura crítica en la prueba del lenguaje. La lectura crítica no es escritura crítica, ni mucho menos pensamiento crítico. Por lo tanto, no permite la comprensión del acontecimiento o del hecho o de un concepto. Se necesita entonces un pensamiento sistémico que por medio de contenidos extraídos de la cultura actual y la historia, con un método como por ejemplo el análisis hermenéutico de Gadamer o la didáctica hegeliana sobre la tesis, antítesis y síntesis, suscite una educación provocadora. Esta pues alude al debate, la lucha de contrarios de Heráclito, el principio de contradicción, la lucha de los opuestos, la confrontación, las tensiones y el discernimiento sobre un objeto de estudio que posibilite generar el pensamiento crítico filosófico de los estudiantes, es decir, una enseñanza que incite a filosofar. Enseñar filosofía o enseñar a filosofar, esta disyuntiva histórica se puede analizar a partir de la comprensión de los paradigmas o enfoques de la didáctica y la filosofía. La enseñanza de la disciplina, para ser accesible a los estudiantes, como lo hemos dicho, requiere didactizarse de acuerdo con lo estipulado en los propósitos y fines que determinen el tipo de aprendizaje que se requiere alcanzar en la educación filosófica y que, según los antecedentes revisados en la presente investigación doctoral, por lo general se centran en dos paradigmas. Primeramente, en el histórico patrimonial, privilegiando contenidos en referencia a la historia de las ideas filosóficas, las doctrinas y las ideologías imperantes en una época determinada. Y en segundo lugar, el paradigma problemático, problematizador, en el cual predomina el análisis de las categorías en relación a los problemas actuales de la sociedad. En este sentido, sobre este debate planteado, eh, Kant
en el escrito Crítica de la razón pura, argumenta: mientras esta meta no haya sido alcanzada, no es posible aprender filosofía. Pues ¿dónde está? ¿Quién la posee? ¿En qué podemos reconocerla? Solo se puede aprender a filosofar, es decir, ejercitar el talento de la razón, siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes, pero siempre salvando el derecho de la razón a examinar esos principios en sus propias fuentes y a refrendarlos o rechazarlos. Es decir, Kant plantea la necesidad de filosofar por parte de los estudiantes a partir de la autonomía, hacerles frente a los desafíos de los problemas actuales que aquejan a cada sociedad. El filosofar, por tanto, es el análisis sistemático y reflexivo que se piensa en un contexto y una realidad vivida. Es el uso de la razón que vislumbra las situaciones que interfieren al hombre. En contravía a esta propuesta, Hegel, en el escrito Los escritos pedagógicos, plantea: por lo pronto, cuando se llega a conocer una ciudad y se pasa de un río a otra ciudad, etcétera, se aprende en todo caso con tal motivo a viajar. Y no solo se aprende, sino que se viaja realmente. Así, cuando se conoce el contenido de la filosofía, no solo se aprende a filosofar, sino que ya se filosofa realmente. Asimismo, el fin de aprender a viajar constituiría el mismo en conocer aquellas ciudades. El contenido. Para Hegel, es indispensable entonces conocer la historia de la filosofía para poder filosofar, ya que ella permite conocer las nociones, conceptos y categorías que permiten relacionarse en el momento de filosofar sobre un problema de la actualidad. En caso contrario, que solo se enseñe la historia de las ideas filosóficas sin ninguna plataforma que aterrice estos contenidos desde la cultura o en los problemas actuales del contexto, Hegel dirá: en lo referente al ámbito más determinado de los conocimientos, el que se limitaría a este respecto, la enseñanza gimnasial, quiere excluir ante todo de una forma expresa la historia de la filosofía, por más que ella se presente a menudo a primera vista como apropiada para tal finalidad, pero sin, pero sin presuposición de la idea especulativa. Ella no se convierte ciertamente en otra cosa que en una narración de opiniones contingentes, ociosas, y conduce fácilmente a producir, y a veces se produce considerar un tal efecto como un fin de la misma y de su recomendación. Una opinión desfavorable, despectiva de la filosofía y de una forma particular, también la representación de que en lo referente a cada ciencia todo se ha reducido a un esfuerzo inútil y que para los jóvenes estudiantes todavía sería un esfuerzo más inútil ocuparse con ello. Es decir, el filosofar, por tanto, pues no es solo el ejercicio de la razón, que reflexiona para vislumbrar las situaciones que aquejan al hombre, sino que además se remite a la historia para analizar cómo se trató el hecho, en la comprensión de la conciencia, en la tesis, la antítesis y la síntesis del acontecimiento, con el fin de interpelar el presente y el acontecer de dicha situación, en un devenir y un porvenir epistemológico en el tiempo. Nietzsche, en referencia al filosofar, que se ubica en la lucha de los contrarios, por un lado, la crítica rutinaria que se hace a la cultura moderna, pero que no escapa a los preceptos del Estado, y por otro, la inserción a la cultura de la cual solo pueden ingresar unos pocos. Al respecto, Nietzsche comenta: mientras caminábamos, mi amigo expuso francamente sus pensamientos al filósofo, diciéndole que había temido por primera vez aquel día que un filósofo le impidiera filosofar. El viejo se echó a reír. ¿Cómo? ¿Teméis que el filósofo os impida filosofar? ¿Algo así puede ocurrir? ¿No lo habéis experimentado? ¿No habéis tenido alguna experiencia así en vuestra universidad? ¿Pero no escucháis las lecciones de filosofía? La pregunta era embarazosa para nosotros, dice Nietzsche, porque no se había tratado de eso en absoluto. Por lo demás, en aquella época todavía creíamos inocentemente que quien tenga en la universidad el cargo y la dignidad de filósofo debe ser también un filósofo. Precisamente carecíamos de experiencia y estábamos mal informados. Declaramos lealmente que no habíamos seguido ningún curso de filosofía, pero que desde luego corregiríamos nuestra negligencia. ¿Pero qué entendéis?, preguntó, por filosofar. Y yo dije: con respecto a la definición, estamos en un aprieto. No obstante, por lo que creemos comprender, a nosotros nos basta con esforzarnos seriamente para reflexionar sobre la mejor manera de poder llegar a ser hombres cultos. Eso es mucho, pero también poco.
murmuró el filósofo. Lo esencial es que meditéis bien sobre todo eso. Aquí están nuestras banquetas. Vamos a estar muy lejos unos de otros. Desde luego, no quiero estorbar vuestras meditaciones sobre el modo de llegar a ser hombres cultos. Os deseo buena suerte. Y puntos de vista, como sobre el problema del duelo, o sea, puntos de vista correctos, originales, cultos y nuevos. El filósofo no quiere impediros filosofar con tal de que no lo espantéis con vuestras pistolas. Por hoy imitad solo a los jóvenes pitagóricos. Tenían que guardar silencio durante 5 años como discípulos de una auténtica filosofía. Y vosotros quizá lo consigáis durante 5 cuartos de hora, al servicio de vuestra propia cultura futura de la que os preocupáis con tanta premura. Filosofar será entonces pensar la mejor manera de realizar algo, pero ese algo inagotable que se construye y reconstruye, que se crea y se recrea en un movimiento permanente, ingenioso y repetitivo del ser y del ente. Por tanto, los estudiantes con un espíritu investigativo, inquieto, podrán filosofar sobre los hechos que acontecen en la cultura, para interpretarlos, comprenderlos y fijar una postura acorde a su formación, para la transformación de sus vidas y el mejoramiento de la convivencia en la sociedad. Al respecto, Cerletti sostiene: esta actividad es justamente el filosofar, por lo que la tarea de enseñar y aprender filosofía no podía estar desligada nunca del hacer filosofía. Filosofía y filosofar se encuentran unidos entonces en el mismo movimiento, tanto de la práctica filosófica como de la enseñanza de la filosofía. Por lo tanto, enseñar filosofía y enseñar a filosofar conforman una misma tarea de despliegue filosófico, en la que profesores y alumnos conforman un espacio común de pensamiento. De manera que son inseparables la filosofía y el filosofar. De ahí que es importante conocer la historia de la filosofía, para una enseñanza filosófica que posibilite examinar los postulados, los conceptos, las ideas, las pretensiones de verdad de los otros y de la propia postura, en una autocrítica, para reconocer el aporte al conocimiento de los sujetos desde el estudio transdisciplinar e interdisciplinar. En este orden de ideas, el filosofar o pensar por sí mismo los problemas de la actualidad, teniendo en cuenta los conceptos de la filosofía, contribuirá a analizar y formular problemas a partir de la percepción de la realidad, por medio de preguntas que posibiliten encontrar alternativas de solución a nuevas situaciones que interpelan al hombre o a las ya establecidas, para que se promuevan mejores condiciones de vida y ciudadanos respetuosos de derechos y deberes. Obvio sostiene, de lo que viene a resultar que se aprende a filosofar aprendiendo filosofía de un modo crítico. Es decir, que el desarrollo de los talentos filosóficos de cada uno se realiza poniéndolos a prueba en la actividad de comprender y criticar con la mayor seriedad la filosofía del pasado o del presente. Lo que permite decir reconocer la historia de la filosofía para aprender los conceptos del pasado y del presente. Así, filosofía y filosofar contribuyen a los sujetos en formación a desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y a tomar postura frente a una discusión filosófica. Gómez sostiene, en otros términos, cómo abordar la supuesta antinomia entre enseñar a filosofar y enseñar filosofía. Por ahora, digamos que ningún profesor de filosofía puede iniciar a sus estudiantes en la reflexión filosófica sin informarles sobre los problemas, conceptos y términos propios de la filosofía occidental, que se han ido construyendo a lo largo de la historia. El sentido kantiano de aprender a filosofar se complementa entonces con el sentido hegeliano histórico crítico de aprender filosofía. Es decir, la distancia de Kant y Hegel se complementan, ya que para filosofar es imprescindible aprender filosofía, las cuestiones, fundamentos, primeros principios y métodos, para que los estudiantes en la educación filosófica reflexionen y razonen en torno a los problemas actuales del país. Morales sostiene, en esta perspectiva se demanda el repensar una propuesta de la enseñanza de esta disciplina basada en elementos de la didáctica de la filosofía, para fortalecer la capacidad de pensamiento crítico en los estudiantes y hacer una aproximación hacia el aprendizaje del filosofar. De manera que es necesaria una reflexión profunda sobre la didáctica de la filosofía, que permita filosofar y problematizar las situaciones actuales de la sociedad y, por ende, la formación filosófica de los estudiantes, con el fin de que ellos puedan emitir juicios argumentativos sobre una cuestión filosófica. Estanislao, en este sentido, dirá:
Mi práctica ha sido dolorosa como la de todos ustedes. Padecí menos la educación que muchos otros, pero la he ejecutado con la violencia de todos. Este modo de abordarla está muy lejos de cualquier ideal kantiano. Kant pensaba que no se puede enseñar la filosofía, sino solamente a filosofar. La filosofía no es un cuerpo de saber qué pueda ser transmitido, es una práctica de la crítica, es una sospecha organizada, exigente y rigurosa. Este tipo de actitud lo que tendríamos que tratar de enseñar. Entonces, la enseñanza de la filosofía tendría en sus finalidades posibilitar al estudiante no solo interpretar textos filosóficos, sino a tomar postura desde el análisis propio de la realidad, de los conceptos y las acciones humanas, con el fin de filosofar en la dialéctica socrática, preguntas y respuestas, inferencias, diálogo, interdisciplinar, transdisciplinar, argumentación y proposición, debate y disertación, abierto al pensar. Para finalizar, entonces, es muy importante en una educación filosófica institucionalizada enseñar a filosofar los problemas actuales de la sociedad en un devenir histórico epistemológico. Es decir, sostengo que una enseñanza de la filosofía institucionalizada debe ser una educación provocadora, que alude a la investigación, la experimentación, al debate, la confrontación, las tensiones y el discernimiento, que posibilite generar el pensamiento crítico y el filosofar, para que sea pertinente, contextualizada y significativa, que contribuya al estudiante a la toma de conciencia del objeto de estudio y la realidad. Por ello, debe emprenderse en la problematización de dicho objeto, realizar una incisión a las afirmaciones o negaciones de lo que socialmente o científicamente se ha establecido, para encontrar otro sentido, otro significado y atreverse a dar una nueva designación del objeto. Por tanto, se complementan las posturas de Kant y Hegel en enseñar filosofía, filosofando los problemas de la actualidad, evocando la historia, con el fin de potencializar en el estudiante de filosofía su pensamiento, con el cual desarrollará la capacidad para filosofar, crear y recrear sus propias ideas, tomar postura libre, original, genuina, capaz de construir desde su subjetividad su propia filosofía. Bueno, aquí termino mi ponencia. Espero pues que suscite muchas preguntas, muchas cuestiones. Con ustedes, entonces, John Jairo Torres, y hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias.